Vamos a hablar sobre un tema que nos interesa a todos, que es la cardiología. Y hay que entender que la cardiología es la disciplina que se encarga del mantenimiento, del cuidado y la conservación de los dientes mediante las diversas técnicas restauradoras. Y cuando se habla de cardiología, doctores, estamos hablando específicamente de la caries dental. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos piezas dentarias con cavidades, con lesiones cariosas en esmalte, en dentina, y todo ello es significado de qué? De enfermedad y no de salud. Y como diría Fernando Golver, aquí es donde todo acontece. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se originó ello? ¿Y cómo vamos a darle solución? ¿Qué se busca con la cariología? Esto es lo que se busca, la salud, el cuidado, el mantenimiento y la conservación de los dientes. Observamos piezas dentarias sin presencia de alguna lesión cariosa, y eso es lo que queremos obtener. O también, todo lo contrario, cuando existe una lesión, lo que queremos es devolverle la salud a esa pieza dentaria que ha sido invadida por bacterias. Ahora vamos a hablar de caries dental. Vamos a hablar de la definición, de la etiología y la progresión de la lesión. Obviamente todo ello es bastante teórico y a veces a nosotros los odontólogos no nos gusta mucho ello, pero es necesario que prime el conocimiento. Vean este artículo. La caries dental desafortunadamente sigue siendo la enfermedad más prevalente de la humanidad. Lidera el ranking de enfermedades más frecuentes que afectan a la humanidad. Miren la tabla. Este es un estudio de 269 enfermedades que afectan al ser humano y la caries dental está en primer lugar. Está en la posición número 1 para dientes permanentes. Y la caries está en la posición número 10 para dientes deciduos. Y en sexto lugar, la periodontitis severa. Esta tabla nos tiene que llevar a la reflexión, doctores. En los últimos 100 años hemos estado realizando puentes, coronas, restauraciones, y la enfermedad sigue liderando los rankings. Entonces, tenemos que pensar cómo estamos tratando a nuestros pacientes. ¿Por qué seguimos todavía en el primer lugar? Antiguamente, se decía que la caries dental era una enfermedad infectocontagiosa. Inclusive se encontraron ciertas bacterias que se asociaron a la enfermedad, ¿no? Hoy se sabe que el Streptococcus mutans solo representa el 1% de las bacterias presentes en situaciones de riesgo de caries. Entonces se debe tomar en cuenta la presencia de microorganismos multiespecies que pueden ser los responsables de la desmineralización. Entonces, el objetivo del tratamiento no debe ser erradicar las bacterias. Siempre van a estar. Y hay estudios recientes que hablan de la presencia bacteriana dentro del esmalte, ¿no? Inclusive en lesiones cavitadas, en las que se hace una preparación hasta la dentina dura. Existe penetración bacteriana en los tubos dentinarios, entonces se podrá obtener un diente completamente estéril. No, no será posible. No se puede erradicar completamente las bacterias. Miren los estudios de McGregor del 1956. En un 39% presentaban tubos dentinarios infectados. Shovelton, en el 68, en ese estudio de los dientes con dentina dura, tenían algunos tubos infectados.
en un 33, en un 36%. ¿Qué quiere decir? Que en esta dentina que aparentemente está impecable, hay bacterias. En los, en los años 60 se empezó a llamar como enfermedad infectocontagiosa. Hoy sabemos que esa definición debe descartarse por completo. Actualmente existen consensos a raíz de una reunión de expertos en el 2015. Se publicaron artículos como los que están viendo. Dos del 2016 hablan acerca de la terminología, ¿no? De la terminología y de las recomendaciones sobre terminología. Hay otro estudio de este año, en enero, salió una publicación que pertenece a un grupo europeo de cardiología, encabezado por el doctor, un poquito difícil, complicado de decirlo, ¿no? Este doctor Mazulkini nos habla en este estudio, ¿no? Que fue de la terminología de la caries dental y la caries y del manejo. En ese consenso organizado por el ORCA y por el Grupo de Investigación de Cardiología de la International American Dental Research, ¿no? Coincide mucho con los artículos previos de estos autores. Es decir, en otras palabras, que la caries debe descartarse por completo ese término de enfermedad infectocontagiosa. La definición hoy en día de la enfermedad caries dental consensuada es una enfermedad dinámica, mediada por biofilm, modulada por la dieta, de naturaleza multifactorial, no transmisible, resultado de la pérdida mineral de la estructura dental, y es determinada por factores biológicos, conductuales, psicosociales y ambientales. O sea, es una enfermedad por hábitos, dieta e higiene, no es contagiosa. Es una enfermedad no transmisible y va a ser modulada con factores contribuyentes como la genética, factores psicosocial y conductual. Hablemos un poquito sobre la etiología. La caries dental es de etiología multifactorial y como toda enfermedad de etiología multifactorial, la búsqueda respecto a los agentes que la ocasionan demanda un tiempo extenso. Y tenemos que a través de los tiempos se han preconizado diversas teorías acerca de la naturaleza etiológica de la caries. Y podemos resumirlas en dos grupos, en dos grandes grupos, las teorías endógenas y las teorías exógenas. Las teorías endógenas, estas teorías sostienen que la caries dental es provocada por agentes internos del diente. Estas teorías endógenas fueron propuestas por Hipócrates, por Galeno y por otros autores, como Jourdain y también por otro autor que se me hace difícil pronunciar su apellido. Con respecto a la tesis de los fluidos nocivos, que fue propuesta por Hipócrates, nos dice que la caries era un producto de una disfunción orgánica por acúmulo de fluidos. ¿De qué fluidos? De la sangre, de la bilis, flema y la linfa, ¿no? Por Galeno nos decía que eran trastornos cefálicos, provocaban úlceras en boca, gingivitis, piorrea y caries. Pero, ¿qué sucedía en un diente desculpado? ¿No? ¿De qué manera podía estos fluidos o estos trastornos afectarlos? No guardaba relación y por tanto estas teorías se vienen abajo. Estas teorías fueron rebatidas por observaciones tan diversas como irrefutables, entre ellas que los dientes sin órgano pulpar, por como lo estaba mencionando, donde supuestamente se originaba la enfermedad, también eran proclives a caries dental. Por tal razón, estas teorías se caen.
Tenemos las teorías exógenas, que atribuyen el origen de la caries dental a causas externas. Tenemos la teoría vermicular, la quimioparasitaria, la proteolítica y la de proteólisis y quelación. ¿Qué nos dice la teoría vermicular? En una tablilla de la Biblioteca Real de Babilonia, entre los años 5000 a 3000 antes de Cristo, ¿no? Aparece registrada por primera vez una teoría sobre el origen de la caries, la cual responsabilizaba, ¿no?, a los gusanos dentales, que eran los causantes de la descomposición de los dientes. Seguidamente, la teoría quimioparasitaria, propuesta por Miller en 1890, ¿no?, el americano Miller, afirmaba que las bacterias orales producen ácidos al fermentar los carbohidratos de la dieta. Estamos hablando del azúcar. Y que tales ácidos, como el láctico, disolvían el esmalte, produciendo así su deterioro. La teoría proteolítica, propuesta por Gottlieb en 1944, sugirió que la matriz orgánica, el componente orgánico, ¿no?, que recubre las superficies del esmalte, era atacada antes que la porción mineral del esmalte. Tiene bastante sentido. Sostenía que los microorganismos hidrolizan las proteínas, lo cual producía desmoronamiento de la sustancia orgánica al perder su estructura orgánica, su estructura proteica. ¿Qué nos dice la proteólisis y quelación? Propuesta por Schatz y Martin en 1955. Partiendo de la teoría proteolítica, porque esta fue la que sirve de base para que proponga Martin en el 55 esta teoría, partiendo de esta teoría, sostiene que luego del proceso de proteólisis, ¿no?, ocurría una quelación del calcio adamantino, lo cual degradaba la porción mineral del esmalte. Bueno, son teorías. Ahora vayamos a las causas, a las teorías etiológicas, ¿no? El factor etiológico se trata del elemento que propicia el desarrollo de una enfermedad. En tal sentido, las teorías etiológicas tenemos la teoría de Keyes, el esquema teta factorial de Newburgh, el gráfico pentafactorial de Uribe Echevarría y colaboradores, el modelo holístico de este autor y el esquema multifactorial de Fagerscope y Kidd. ¿Qué nos dice la teoría de Keyes, propuesta en 1960? Nos habla de factores primarios. ¿Cuáles son esos factores primarios? La dieta, el huésped, diente, saliva y los microorganismos. Keyes estableció que la etiología de la caries dental obedecía a un esquema compuesto por tres agentes, el que acabo de mencionar, y que deben interactuar entre sí para dar origen a la caries dental. Los factores etiológicos primarios que promueve Keyes, está hablando del huésped. En este caso, ¿quién viene a ser el huésped? El diente, la saliva, ¿no? Y el diente que guarda relación con su anatomía, con la posición en el arco dentario, con la genética, la saliva, el flujo salival, el efecto buffer de la saliva, asimismo el otro factor etiológico que es la presencia de microorganismos, como por ejemplo el Streptococcus mutans, los lactobacilos y los actinomyces. Y el sustrato que se refiere a la dieta, al medio y al azúcar. O sea, la presencia de carbohidratos en nuestra dieta, que estos se van a desdoblar hasta la sacarosa y también teniendo en cuenta la frecuencia del consumo de estos carbohidratos.
leptopatogenia, según Keyes. Él nos habla de la presencia de un biofilm, ¿no? La presencia de un biofilm de la dieta, la producción de hidratos de carbono, van a acidificar el medio, o sea, el biofilm, más la dieta, más los hidratos de carbono propios de esa dieta, acidifican el medio y estos van a actuar sobre la hidroxiapatita, desmineralizándola y provocando la caries dental. El factor huésped. Estamos hablando del ser humano, específicamente de la cavidad oral. Y en la cavidad oral, ¿qué encontramos? Dientes y saliva. Y estructuralmente, en el diente que encontramos el esmalte, la dentina y la pulpa. Y en la saliva, que va a ser el medio de transporte de los microorganismos, y si esta saliva puede actuar como una sustancia amortiguadora, una sustancia buffer. En la dentina, a mayor profundidad, obviamente va a haber mayor porosidad. Hablando de los túbulos dentinarios. El factor microorganismo de esta triada de Keyes nos habla de los principales microorganismos, que ya los conocemos, el Streptococcus, los lactobacilos y los actinomyces. Estos microorganismos van a producir ácidos, ¿no?, a bajos niveles de pH. Van a producir polisacáridos, que van a conformar la placa. En el caso de los lactobacilos, van a ser productores también de ácidos. Y son los que van a generar las lesiones dentinarias. Los actinomyces están relacionados con la caries radicular. Producen lesiones de progresión lenta. El factor microbiano, obviamente, está presente en esta triada de Keyes. El factor sustrato se está refiriendo a que los microorganismos necesitan de un sustrato para descomponerlo. Estamos hablando específicamente de la dieta, de la cantidad de dieta. Y la dieta puede estar conformada por carbohidratos y esto a su vez, ¿no?, se pueden desdoblar en azúcares y el azúcar en sacarosa. Y guarda relación con la frecuencia del consumo de estos azúcares. Y el consumo de estos azúcares, ¿a qué conlleva? A que los niveles de pH disminuyan y podamos llegar, esta es pregunta de examen, a un pH crítico. Y para que se neutralice ese pH, por lo menos tiene que pasar 20 minutos. Por lo menos tiene que pasar 20 minutos. Ahora, otra teoría etiológica es la tetrafactorial, propuesta por Neubrunn en 1978. Entonces ya estamos hablando de 4 factores: el huésped, bacterias, tiempo y dieta para que se dé caries. A esto hay que agregarle otra teoría etiológica, la pentafactorial, de Uribe Echevarría y colaboradores, propuesta en 1990. Estamos hablando de la edad, del huésped, de las bacterias, del tiempo y la dieta. Son teorías etiológicas. En el gráfico pentafactorial de Uribe Echevarría, él nos muestra factores moduladores, como por ejemplo el tiempo, ¿no?, la edad, la salud general, el grado de instrucción, el nivel socioeconómico, si es bajo, medio o alto, si ha habido una experiencia pasada de caries, presencia de restauraciones o extracciones, el grupo epidemiológico, si el grupo es alto o bajo riesgo,
las variables de comportamiento como los hábitos, usos y costumbres, ¿no? La presencia de fluoruros para la remineralización y antibacterianos. Todos estos son los factores moduladores a los que se refiere el gráfico pentafactorial de Uribe Echevarría. Y tenemos también el modelo holístico de Yarnés y colaboradores. A esto siempre vamos a tener, ¿no?, el huésped, la dieta y los microorganismos. Y a su alrededor, ¿no?, van a influir factores como el comportamiento, van a influir la biología humana, la genética, el medio ambiente y sobre todo la organización de los servicios de salud. Todo esto es lo que propone Yarnés en el año 1992. También es una teoría etiológica. Otra teoría etiológica de Feyerskov y Kitt, que nos habla de un esquema multifactorial, en donde tenemos en los niveles socioeconómico, ingresos, conocimiento, ¿no?, las actitudes, el comportamiento, el grado de instrucción, en fin, nos habla de un esquema multifactorial. Los factores etiológicos, en general, el factor etiológico se trata del elemento que propicia el desarrollo de una enfermedad. La primera luz en la dirección apropiada se encontró en la teoría quimio-parasitaria de Miller, pero después de investigaciones prolongadas se permitió conocer la naturaleza real y los mecanismos del inicio del desarrollo de la caries dental. Se lograron identificar bacterias sustanciales al origen de la caries dental. Estamos hablando del Streptococcus mutans. A través de experiencias de laboratorio en perros, ¿no?, Kite en 1950 comprobó que la presencia de carbohidratos en la dieta es primordial para el desarrollo de la caries dental. Es primordial para el desarrollo de la caries dental. La dieta rica en hidratos de carbono va a favorecer el proceso de caries dental, ¿no? Miren esta dieta. Cómo esta dieta no va a favorecer el proceso de caries dental. Los hidratos de carbono, especialmente la sacarosa, es metabolizada por las bacterias con producción de ácidos como el láctico, que van a desmineralizar el esmalte. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo incluyen defectos dentales preexistentes, bajo flujo de saliva, un ambiente oral ácido, exposición frecuente a hidratos de carbono y azúcar en la dieta, y sobre todo la exposición inadecuada al fluoruro. Son condiciones presentes en el paciente tanto en la boca, ¿no?, que son factores locales, como en su contexto orgánico, factores generales, que van a favorecer la presencia o desarrollo de la caries dental. Factores de riesgo del huésped. Tenemos los locales, que guarda relación con la composición del esmalte, fosas y fisuras, malposición dentaria, obturaciones mal adaptadas, higiene bucal deficiente, composición y cantidad de saliva. Factores de riesgo en el huésped. Los factores de riesgo generales, ¿qué pueden ser? La herencia, diversas enfermedades, nutrición, factores socioeconómicos, trastornos endocrinológicos, estrés. Factores de riesgo en el huésped generales. El biofilm. Y cuando hablamos de biofilm, no nos estamos refiriendo solamente a un tratamiento endodóntico, porque en endodoncia se habla mucho de biofilm. También
en las gingivitis podemos tener biofilm. Y fue en los procesos periodontales donde se inicia el estudio de estas biopelículas, que son comunidades bacterianas metabólicamente integradas. Se van a adosar a cualquier superficie. Primero van a estar sueltas, se adosan a una superficie y después se van, eh, se van colonizando, ¿no? Se van colonizando, se van juntando entre sí estos microorganismos, se van comunicando, ¿no? Y al final van a formar una estructura madura que va a ser denominada biofilm. Este biofilm es preocupante porque contiene una capa protectora. Así nomás no se puede eliminar esta biopelícula. La cubierta de exopolímero les brinda protección a las bacterias más profundas, ¿no? De tal manera que las convierte en cierta medida en unas células difíciles de erradicar. Y esto es en cierta medida lo que quiero mostrar, ¿no? Estos biofilms, estas biopelículas se van a formar media hora después del cepillado dental. El líquido gingival y la saliva bañan la superficie dentaria proporcionando un glucocálix que cumple dos funciones: proteger al diente del medio y servir como adhesivo para la colonización bacteriana, ¿no? Luego se da la colonización primaria por gram positivos, seguida por la colonización secundaria por gram negativos. Eso hay que recordarlo. La primera colonización se da por gram positivos y la segunda por gram negativos. Y la maduración de la placa encaminados hacia la lesión cariosa. Aquí tienen todo el esquema de cómo se da esta formación de la biopelícula. Las lesiones cariosas. Existe un problema con respecto a las lesiones cariosas. La falta de un criterio definitivo que nos permita juzgar de manera adecuada la extensión de la dentina cariada que debe ser removida algo pasó con mi internet. No sé si me están escuchando. Sí, doctor, se le escucha muy bien. Ya, porque apareció una imagen aquí que me borró toda la pantalla. Voy a repetir sobre el problema de las lesiones cariosas. Les decía que existe un problema con respecto a las lesiones cariosas. La falta de un criterio definitivo que nos permita juzgar de manera adecuada la extensión de la dentina cariada, o sea, la dentina que está en la pieza dentaria con una cavidad, la extensión de esta dentina cariada que debe ser removida antes de restaurar la pieza afectada. Y como ya sabemos, la afección más prevalente de los tejidos duros del diente es la caries dental. O sea, ¿qué tanto de ese tejido vamos a retirarlo? Ahora veremos cómo ocurren estas lesiones cariosas. ¿Cómo es la progresión de la lesión? Y si esto va a depender de la naturaleza del tejido afectado, ya sea en esmalte, ya sea en dentina o en cemento. Fusayama, creo que todos sabemos quién es Fusayama, tremendo investigador, concluye en sus estudios, ¿no? Nos dice que la dentina cariada está formada por dos estratos. Una capa externa, actualmente llamada la capa infectada, que debe ser removida. La capa infectada debe ser removida. Y la otra capa interna, llamada capa afectada, que es la que debería ser preservada. Y estos investigadores, y con sus colaboradores, también desarrollaron el detector de caries, que nos permite diferenciar clínicamente ambos estratos, la dentina afectada de la dentina infectada. La progresión de la caries dental determinada por la estructura de los tejidos afectados. La progresión de la caries dental va a estar determinada casualmente por la estructura de los tejidos afectados. Aquí vemos cómo es el desarrollo de la caries
en las fosas. Cómo es el desarrollo de las caries en las fosas y fisuras. Podemos ver, hacia el lado izquierdo de la pantalla, podemos ver que tiene una forma triangular, un triángulo con la base hacia cervical y la punta hacia oclusal. En el lado derecho se observa cómo es la progresión de la lesión en las superficies libres, o sea, en proximal. Y podemos ver que es al revés que en fosas y fisuras. Aquí el vértice, ¿no?, del triángulo está hacia el interior del diente y la base hacia el exterior. Es la forma como progresa la caries en las distintas superficies. Si bien es cierto, en ambas tiene, por decirlo así, una forma triangular, pero miren acá, el comportamiento es distinto. Ahora veamos la lesión cariosa en esmalte. Pero primero vamos a hablar sobre el esmalte dental. Hablemos sobre el esmalte dental. El esmalte es un tejido duro. Todos sabemos que el esmalte es un tejido duro, pero frágil a la vez. Es como el vidrio, duro pero frágil. Pero si está encima de una superficie, es más duro que cuando está solo, porque es frágil. En un mayor porcentaje es inorgánico. En un mayor porcentaje es inorgánico. Y en un menor porcentaje es orgánico. Va a contener, inorgánicamente hablando, va a contener calcio, va a contener fósforo, magnesio, carbonatos, sodio, potasio, flúor y zinc. Y como tiene también una pequeña parte orgánica, va a contener lo que se denomina enamelinas, amelogeninas y albúmina. La unidad básica del esmalte dental, la unidad básica del esmalte dental es el prisma del esmalte. Los prismas son estructuras longitudinales. Estamos viendo acá, son estructuras longitudinales que tienen un diámetro, ¿no?, de 4 micrómetros y que se dirigen en longitud desde el límite amelodentinario a la superficie. Y su diámetro puede variar entre 4 a 10 micrómetros. Y va a estar compuesto por cristales de hidroxiapatita. Es por esta razón que el esmalte es considerado un tejido duro. Casualmente también por su mayor porcentaje de tejido inorgánico. Ahora veamos sobre la composición del esmalte dental. El esmalte es de origen ectodérmico. Es un tejido microcristalino, microporoso, anisotropo, acelular, avascular, aneural, de alta mineralización y extrema dureza. Como ya dije, está compuesto por un 96% de material inorgánico, que en sí son cristales de hidroxiapatita, y 1% de material orgánico y 3% de agua. El esmalte dental, la naturaleza del esmalte dental es cristalina, lo que le va a proporcionar poros entre los prismas. En condiciones normales de pH salival, los cristales de hidroxiapatita se encuentran como tal, ¿no? O sea, normal. Pero al descender el pH hasta un nivel de 5.5, que es el pH crítico del esmalte, va a provocar un proceso de desmineralización, provocando la disociación de los cristales del esmalte. ¿Y este proceso es reversible? Claro, puede ser reversible si incorporamos nuevos cristales por la acción buffer de la saliva
llamándose remineralización. Miren, en este gráfico tenemos, podemos observar la curva de Stefan, ¿no? Podemos observar el proceso dinámico de desmineralización y remineralización. Como les dije, es conocido como la curva de Stefan. ¿Cuál es la importancia de la curva de Stefan? La importancia radica en que muestra que la curva del pH de la placa disminuye mucho y rápidamente, eh, luego del consumo de carbohidratos fermentables. Luego desciende por debajo de lo que denominamos pH crítico, en cuyo caso ocurre la desmineralización de los minerales del esmalte dental. O sea, cada vez que ingerimos una dieta rica en carbohidratos, cambia el pH salival, este desciende y puede descender a tal punto que sobrepase el 5.5. Y si desciende por debajo del 5.5, existe desmineralización. Obviamente esto se puede revertir. Aspectos clínicos, ¿no? Con respecto a los aspectos clínicos de la lesión cariosa en esmalte, podemos observar en su gran mayoría manchas blancas, que se distingue mejor en superficies lisas y es detectado cuando sacamos el diente, cuando secamos el diente, ya que existirá una difracción de la luz. Estas manchas se puede decir, las teorías indican que es un indicador o cuando el proceso carioso se inicia. Ahora veamos los aspectos histopatológicos. La lesión de esmalte, antes de formar cavidad, analizada desde la superficie externa hacia la dentina, ¿no? Presenta las siguientes zonas. Presenta 4 zonas. La zona superficial aprismática o zona de Darling, el cuerpo de la lesión o zona subsuperficial, la zona oscura y la zona translúcida. Y aquí en el esquema podemos ver la ubicación de cada zona en una lesión cariosa. Ahora veamos rápidamente cada una de estas zonas. La zona superficial aprismática, zona de Darling, es una franja permeable a la entrada de los productos bacterianos, especialmente a los ácidos. Presenta una porosidad del 5%. Esta zona va a presentar una mayor rugosidad que el esmalte sano. Esto fue hecho con un estudio con microscopía electrónica de barrido y va a favorecer una mayor retención del biofilm, casualmente por esa porosidad, y un fomento de la desmineralización. Esta zona mide entre 20 y 40 micrómetros. Es altamente densa y mineralizada. ¿Y por qué es mineralizada? Porque se debe a una mayor densidad del esmalte superficial como consecuencia del proceso de maduración. Porque hay una mayor concentración de fluoruros y porque mantiene una función protectora de la saliva y la película adquirida. O sea, la posibilidad de remineralizar los cristales favoreciendo la presencia de sales minerales de la saliva y fluoruros. Con respecto al cuerpo de la lesión o zona superficial, ocurre una desmineralización más rápida, se observa una porosidad, o sea, se incrementa la porosidad al 25%. Los prismas del esmalte presentan forma ya amorfa, con abundantes espacios intersticiales vacíos. Es una zona densa y homogénea, donde la lesión sigue la dirección de los prismas
y las estrías incrementales de Redsus, ¿no? La zona oscura, ¿no?, presenta un 4% de porosidad. Si quisiera ver al microscopio electrónico de barrido, se observa como una banda gruesa, la que están viendo en la imagen, una banda gruesa de color marrón de 20 a 30 micrómetros. Y la zona translúcida, ¿no?, presenta una porosidad del 1%, siendo mayor al esmalte sano al 0.1 y prismas desmineralizados. Y esto es a lo que se refiere, ¿no?, al porcentaje de porosidad. En el esmalte sano, la porosidad es baja. En la zona superficial se va incrementando al 5%. En el cuerpo de la lesión, la porosidad se incrementa más. A nivel de la zona oscura y de la zona translúcida, disminuye. Y obviamente la pérdida de minerales se incrementa cuando la porosidad es alta. Estamos hablando de un 18 a 50% en el cuerpo de la lesión. Ahora vamos a hablar sobre la lesión cariosa en dentina. Hablemos de la dentina, de sus componentes orgánicos e inorgánicos en la dentina, que es la porción principal de la estructura dental. Y estas contienen fibras colágenas, fibrillas, microfibrillas, que vienen a ser la unidad proteica, y también presentan 3 cadenas peptídicas. Y también presentan colágeno tipo 1. Hablemos un poquito de la parte histológica del complejo dentino-pulpar. El tejido pulpar y dentinario conforman una estructura embriológica y funcionalmente una unidad biológica. Esta unidad biológica se denomina complejo dentino-pulpar. La dentina y la pulpa constituyen una unidad estructural. ¿Por qué estructural? Por la inclusión de las prolongaciones odontoblásticas en la dentina. También conforman una unidad funcional, debido a que la pulpa mantiene la vitalidad de la dentina. Y la dentina, a su vez, protege a la pulpa. La dentina y la pulpa constituyen una unidad embriológica, porque ambos comparten un mismo origen embrionario. Repito, la dentina y la pulpa tienen un mismo origen embrionario. Ambos derivan del mesodermo, que forma la papila del germen dentario. Es un sistema, el complejo dentino-pulpar es un sistema donde existe un vínculo esencial entre ambas estructuras, dentina por un lado y pulpa por otro lado, donde la dentina representa la parte mineralizada y tiene un espesor de 1 a 3 milímetros. La pulpa es un tejido conectivo laxo. Esto puede ser pregunta de examen. La pulpa es un tejido conectivo laxo, localizado en el interior de la dentina, ¿no?, tanto en cámara como conductos radiculares, cuyo volumen disminuye, ¿no?, esa cavidad pulpar, al transcurrir los años por la formación constante de dentina. ¿Qué viene a ser la dentina? La dentina constituye el tejido mineralizado de la mayor parte de la estructura dentaria. Es un tejido conjuntivo avascular, mineralizado, atravesado en su totalidad por túbulos dentinarios, ¿no? Todo esto aparte es túbulos dentinarios, toda esta zona es dentina.
Está revestido por esmalte en su porción coronal y por cemento en su porción radicular. Internamente la dentina está limitada por la cavidad pulpar, que contiene a la pulpa. La zona limítrofe entre el esmalte y la dentina se denomina límite amerodentinario. Representa una zona en la que se conectan dos tejidos de diferente origen embrionario. Veamos la composición de la dentina. La dentina es aproximadamente un 70% de tejido inorgánico, materia inorgánica, un 20% de materia orgánica y un 10% de agua, ¿no? Y un 10% de agua. La materia inorgánica consiste principalmente en cristales de hidroxiapatita, pero este hidroxiapatita no es como la del esmalte, es 10 veces menor, porque son cristales mucho más pequeños. La matriz orgánica, ¿no? Alrededor del 100% de la matriz orgánica, el 91% es colágeno, colágeno tipo 1. Y hay que entender que el colágeno es una proteína cuya unidad básica estructural, y eso puede ser también pregunta de examen, es el tropocolágeno. El tropocolágeno. Y esta se ensambla formando fibrillas y estas a su vez forman fibras. El colágeno no es más que una red de fibras. Aquí tenemos del 20% que es el tejido orgánico, el 91% está formado por colágeno, colágeno tipo 1. Y este colágeno tipo 1, ¿no? Es, va a formar fibrillas y estas a su vez las fibras. La dentina debe ser considerada como un tejido vital porque tiene capacidad para reaccionar ante estímulos fisiológicos y patológicos. Reacciona formando nueva dentina o modificando la dentina existente. De acuerdo con esta idea, nos interesa reconocer tres tipos de dentina. La dentina primaria se forma primero y es la más abundante. Eso recuérdenlo. Es la que primero se forma y es la más abundante, ya que forma el cuerpo principal del diente. Y se deposita solamente durante la formación del diente, hasta que éste entra en oclusión. Dentina secundaria. También llamada dentina fisiológica. Se forma después que se ha completado la formación de la raíz del diente y se continúa durante toda la vida del diente. Aquí hay que recordar, una vez que se formó la dentina primaria, culmina la formación de dentina primaria cuando esta pieza dentaria que ha erupcionado entra en oclusión. Ahí empieza la formación de la dentina fisiológica. Se forma después que se ha completado la formación de la raíz del diente y se continúa durante toda la vida. En molares existe una mayor disposición de dentina secundaria en el techo, ¿no? En el techo y el piso de la cámara pulpar, lo que origina una reducción asimétrica del tamaño y la forma de la cámara y los conos pulpares. Miren acá, teníamos aquí la dentina primaria y como en rojo tenemos la dentina secundaria. Esta es la dentina fisiológica, la que se va a ir formando a través de los años. Es por esa razón que la cavidad pulpar a través de los años se va a ver reducida por esta dentina secundaria. Y ahora tenemos, ¿no?, a la dentina terciaria.
Se produce como reacción a los estímulos como la caries y las diferentes maniobras o procedimientos restauradores. A diferencia de la dentina primaria y secundaria, la dentina terciaria es producida solo por los odontoblastos directamente afectados por el estímulo, solamente por aquellos odontoblastos que están cerca de donde se produce el estímulo. Y hay que entender que la dentina terciaria es el principal mecanismo de defensa y reparación del órgano dentino pulpar frente a la irritación, a la exposición al medio bucal o a la pérdida de dentina. Miren, aquí tenemos dentina expuesta y es en esta zona donde se va, por ejemplo, si fuese una lesión cariosa, donde se va a formar dentina terciaria. La calidad y cantidad de dentina terciaria producida se va a relacionar con la intensidad y la duración del estímulo. La formación de dentina terciaria es el principal mecanismo de defensa, como dije, y reparación del órgano dentino pulpar. La dentina terciaria puede ser reactiva o reparadora. Esta dentina reactiva es secretada por odontoblastos persistentes en reacción a estímulos de intensidad de leve a moderada. Generalmente existe continuidad con la dentina secundaria. O sea, frente a una lesión, como en este caso, ¿no? Se va a producir y se restaura, se elimina la noxa, se va a formar una dentina reactiva. ¿Y cuál es la diferencia con la dentina reparadora? Es el producto de la actividad de una nueva generación de células odontoblásticas por estímulos de intensidad moderada a avanzada. Y puede no haber comunicación tubular con la dentina secundaria. Generalmente estamos hablando de una dentina reparadora cuando hacemos un proceso de recubrimiento pulpar directo. La predentina es la matriz orgánica no mineralizada de la dentina. Mide entre 25 a 30 micrómetros de espesor, ¿no? Situada entre la capa de odontoblastos, y la dentina mineralizada. Aquí en B estamos viendo la predentina. La presencia de predentina constituye una fuente de producción continua de dentina. Estructuralmente, o mejor dicho, histológicamente, ¿cómo se representa la dentina? ¿Qué encontramos estructuralmente en dentina? Túbulos dentinarios, dentina peritubular, dentina intertubular, odontoblasto y las fibrillas de Tomes. Los túbulos dentinarios son espacios tubulares ubicados dentro de la dentina, ¿no? Espacios tubulares ubicados dentro de la dentina, llenos de líquidos tisulares y ocupados en parte de toda su longitud por las prolongaciones de los odontoblastos. Siguen su trayecto en S de la superficie externa de la dentina hasta su límite con la pulpa. Miden 2.5 micrómetros de diámetro cerca de la pulpa, 1.2 en la porción media de la dentina y 900 micrómetros cerca de la unión amelodentinaria. Estos tubos dentinarios hacen permeable a la dentina y permite una vía de entrada para microorganismos como están viendo en esta imagen. Aquí hay un sinnúmero de cocos. En el límite amelodentinario, miren los diámetros de los túbulos dentinarios o la cantidad de túbulos dentinarios que vamos a encontrar a nivel del límite amelodentinario. Por lo menos 10.000 túbulos dentinarios por milímetro cuadrado. A nivel de la región media vamos a encontrar entre 20.000 a 30.000 túbulos dentinarios por milímetro cuadrado. Y muy próximo a la pulpa, el número se incrementa a 50.000. Y aquí tenemos, ¿no? Estructuralmente hablando, la dentina peritubular que recubre y conforma la pared del tubo dentinario. Recubre y conforma la pared del tubo dentinario
y constituye un anillo hipermineralizado que posee una matriz orgánica con muy pocas fibras colágenas. La dentina intertubular está localizada entre la dentina peritubular y constituye el mayor componente de la dentina. Va a representar el principal producto secretorio de los odontoblastos y consta principalmente de una red de fibras colágenas que miden entre 50 y 200 milímetros de diámetro, en las cuales se depositan cristales de hidroxiapatita. Esta es una representación esquemática de los odontoblastos. Ya sabemos que un odontoblasto es una célula secretora, altamente polarizada, responsable de la formación de dentina, ¿no? Y el componente celular externo de la pulpa llamado prolongación odontoblástica o citoplasmática. Estamos hablando de la fibrilla de Thomes. Y ahora hablemos sobre las diferencias de las capas de la dentina cariada. Tenemos una dentina cariada externa y una dentina cariada interna. La cariada externa es la dentina infectada y la interna es la dentina no infectada o afectada. La dentina infectada es no remineralizable, se presenta células muertas, no presenta sensibilidad y se tiñe fácilmente con el detector de caries, a diferencia de la dentina afectada que no se tiñe. Aquí tenemos en esta vista una dentina infectada que tiene tres zonas. Una zona de destrucción o necrótica, donde hay dentina necrosada, bacterias. La matriz de colágeno que tanto hemos hablado, destruida. Más abajo tenemos una zona de desmineralización avanzada o superficial. También vamos a encontrar bacterias, desmineralización parcial de la matriz orgánica. Aquí existe ya una desmineralización parcial. Y en la zona de invasión bacteriana solamente hay presencia de bacterias. Esa es la dentina infectada. Y la dentina afectada también encontramos tres zonas. Una zona de desmineralización inicial o profunda, ¿no? Vamos a hablar de una zona superficial donde encontramos una dentina esclerótica, sana, reblandecida, la matriz orgánica no degradada. Vamos a encontrar una zona de esclerosis, donde hay depósito de minerales en los tubos dentinarios, ¿no? Y una dentina terciaria o de irritación. Está precisamente en el límite pulpo-dentinario. Es una dentina menos organizada y mineralizada, ¿no? Es lo que hablamos hace un momento cuando hablamos de la dentina terciaria. Y aquí tenemos un odontoblasto, ¿no? Y estamos pretendiendo con esta imagen sintetizar todas esas zonas que acabo de hablar. Estas tres primeras zonas, la zona A, B y C, estamos hablando de lo que corresponde a la dentina infectada, ¿no? A esa desorganización, a esa destrucción, a esa desmineralización. Mientras que de D, E y F estamos hablando de cómo es la dentina afectada. Las fibras colágenas, como también vimos anteriormente, miren, de la dentina peritubular e intertubular. Aquí tenemos fibras colágenas, vean, dentro del túbulo. Y también fibras colágenas entre túbulo y túbulo, ¿no? Aquí también quiero mostrar, ¿no?, los cristales intertubulares. Tanto la capa transparente como la turbia forman parte de la dentina afectada, ¿no? Aquí tenemos la capa turbia, la capa transparente y miren la capa normal. Todo para preservar esta capa interna que va a permitir una mayor longevidad de la pieza dentaria. Imagínense que esto es el odontoblasto, ¿no? Todo esto es el odontoblasto, toda esta estructura. Todo esto es el proceso odontoblástico.
Y vamos a ver lo que es en C, el colágeno. En C, el colágeno, ¿no? En H tenemos los agujeros. En D, las depresiones, la forma de pincel, pérdida de continuidad del proceso y las bacterias, ¿no? Miren cómo se va desorganizando, en esta zona la dentina infectada. Y aquí tenemos la dentina afectada, que es recuperable, y miren cómo es una dentina sana, estructuralmente hablando, ¿no? Lo mismo, tenemos el proceso odontoblástico, toda esta línea es el proceso odontoblástico, ¿no? Y aquí tenemos el límite amelodentinario, y vean, la dentina infectada no remineralizable. Tenemos la capa decolorida, en la dentina no infectada, la capa transparente, ¿no? Y veamos cómo llegamos a una dentina sana. ¿Cómo se da la remineralización de la dentina cariada? Existen dos factores para que se produzca la remineralización fisiológica. Primero, que se mantenga la presencia de enlaces cruzados intermoleculares de las fibras colágenas o estados precursores, y que el proceso odontoblástico esté presente para proveer el fosfato cálcico de la pulpa. En esta imagen, miren cómo se ha desorganizado. El proceso odontoblástico ya no está presente, está necrosado. Por tanto, no va a ser recuperable. A eso se refiere cuando hablamos de remineralización. El proceso odontoblástico que está presente tiene que estar sano. ¿Para qué? Para proveer fosfato cálcico de la pulpa. La lesión cariosa en cemento. ¿Cómo se da la lesión cariosa en cemento? Sabemos que el cemento es un tejido mineralizado, mesenquimático. Se origina del saco dentario y de volumen mínimo, ¿no? Está compuesto por un componente inorgánico en un 45%, que son cristales de hidroxiapatita, en un 22% componente orgánico, ¿no? Colágeno tipo 1 y sustancia fundamental, y un 33% de agua. Esta es la composición del cemento radicular. Veamos la unión amelocementaria. Acá hay tres imágenes. Tres imágenes. Primero, puede darse que el cemento, este es el esmalte, este es el cemento, está cubriendo parte del esmalte. Y esto se da entre un 60 a 65% de los casos. Otra forma de unión amelocementaria se puede dar cuando la relación es borde a borde, ¿no? O sea, aquí termina el cemento y empieza el esmalte. Y este se da en un porcentaje del 30%. Y este es aquí, y en este esquema no hay contacto, no hay unión entre el esmalte que termina aquí y el cemento que termina acá. Oh, miren, hay una buena cantidad de dentina expuesta. No hay contacto entre esmalte y cemento. Por tanto, se va a dar la sensibilidad dentinaria. ¿Qué son los CARS? ¿No? Son las caries adyacentes a restauraciones y sellantes. Estamos hablando prácticamente de las recidivas cariosas. Tradicionalmente se dice que estas lesiones ocurrían de dos maneras, una lesión externa y una lesión de pared, ¿no? Veamos, por ejemplo, a qué nos estamos refiriendo con los CARS. Nos estamos refiriendo a las caries recidivantes. Por ejemplo, aquí, una restauración con una amalgama y se está produciendo un proceso carioso, una recidiva cariosa. ¿Y esto de qué se da? ¿Cómo se da? Por ejemplo, aquí tenemos parte de la corona dentaria, el esmalte y la restauración. Y miren,
microfiltración, ¿no? Hay una lesión interna. O también una lesión externa bastante cerca a la restauración. Detección de lesiones cariosas incipientes, ¿no? Los ICDAS. Son los códigos para determinar las restauraciones y sellantes. Cómo nosotros identificamos la presencia de restauraciones en boca y lo llevamos a un odontograma, ¿no? El código 0, ¿no? Se está refiriendo a una superficie no restaurada, a un tejido sano. El código 1 se está refiriendo al sellante parcial, la presencia de sellante parcial, sellante total. El código 3, restauraciones de color del diente, o sea, cuando hay presencia de restauraciones como las resinas. Código 4, restauraciones con amalgama. 5, hay presencia de corona de acero inoxidable que se da generalmente en niños. 6, cuando hay presencia de coronas, carillas, inlay, onlay. 7, restauraciones perdidas o rotas y restauraciones provisionales. Y este código 9 se utiliza para las siguientes condiciones: cuando se ha perdido una pieza dentaria, ¿no? Cuando queremos también identificar un implante, ¿no? Hay un ICDAS 2. ¿Y en qué consiste este ICDAS 2? También tiene códigos. El código 0 para señalar superficies dentales sanas sin evidencia de caries dental. El código 1, ¿no? Es cuando uno evidencia un primer cambio en el esmalte. Se observa opacidad o decoloración. Esta puede ser blanca o marrón. ¿Pero cuándo? Cuando secamos la superficie. Cuando secamos la superficie podemos visualizar ese cambio. A diferencia del código 2, que también es distinguible en esmalte. Hay una opacidad cariosa o decoloración cuando la superficie dental está húmeda, es fácilmente visible. Aquí necesariamente hay que secarlo. El código 3, ya prácticamente cuando existe pérdida de estructura dental. Tenemos el código 3, el código 4 y el código 5 cuando ya la dentina queda expuesta y es muy evidente. Los códigos de detección de caries coronal es el código 6. Aquí va muy evidente, hay una caries extensa, una cavidad distintiva con dentina visible. Los aspectos radiográficos de las lesiones cariosas. ¿Cómo se identifican radiográficamente las lesiones cariosas? Por su localización y por su extensión. Las lesiones cariosas por localización interproximales a nivel del punto de contacto en mesial o en distal, ¿no? Por su localización puede estar en zonas interproximales y también en zonas oclusales. También puede estar en zonas radiculares, ¿no? Que esto prevalece en pacientes de la tercera edad. O también hay lesiones cariosas en las caras libres, tanto en vestibular como en lingual. Pequeñas y redondas o elípticas lesiones en estas superficies. Lesiones secundarias o recidivas radiográficamente, ¿no? Estamos viendo aquí, como en esta zona, que son las recidivantes. Por su extensión también podemos clasificar radiográficamente según Pitts, propuesto en 1984. Y nos habla de clasificaciones, por ejemplo, de una lesión cariosa pequeña confinada a la mitad externa del esmalte. Tanto la R1 y R2 se están refiriendo al esmalte dentario. Las otras, ¿no? Que se van a extender hasta el límite amelodentinario y más allá de ese límite amelodentinario. La clasificación de las caries según su localización, según el tejido afectado, de acuerdo al grado de evolución referido al factor etiológico. Estamos hablando según la localización
en función a lo que ya nos mencionó Black, la clase 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Según el tejido afectado, si es de primer grado, de tercer grado, de cuarto grado, de acuerdo al grado de evolución, si es aguda, crónica, detenida, de acuerdo al factor etiológico, si es una caries de biberón, una caries recidivante, si es por una malformación de los tejidos dentarios, por hábitos alimenticios o enfermedades generales. Esta es la clasificación de Black, ¿no? Tenemos la clase 1, lesión en fosas y fisuras de molares y premolares. La clase 2, lesión en superficie proximal de premolares y molares. La clase 3 es una lesión en dientes anteriores que no compromete el borde incisal. La clase 4 es una lesión superficial en proximal de dientes anteriores, pero que compromete el borde incisal. La clase 5 estamos hablando específicamente aquella lesión que se da en todas las piezas dentarias, lesiones en cervical. Y este es un adicional que es la clase 6 para identificar lesiones en bordes incisales y cúspides de dientes posteriores, según Howard y Simon. Entonces, por su localización puede ser oclusal, incisal, proximal, cervical, caras libres y combinaciones. Por el número de superficies, pueden ser simples, compuestas, complejas. Por el tipo de inicio, pueden ser primarias, ¿no? O pueden ser secundarias. Según la profundidad o tejido afectado, puede ser una lesión no cavitada, una lesión superficial, una lesión moderada que llega mínimamente a dentina, una lesión profunda que llega a dentina intermedia. Una lesión muy profunda sin compromiso pulpar llega a dentina profunda adyacente a la pulpa. Y cuando estamos aquí, obviamente mañana vamos a ver la parte de patología pulpar. Estaríamos hablando de repente de una pulpitis reversible o de repente de una pulpitis irreversible, sintomática o asintomática. Y las lesiones muy profundas con compromiso pulpar. Aislamiento absoluto. Todos manejamos lo que es aislamiento absoluto, eso lo voy a pasar rápidamente, ¿no? Barnum, en 1864, tiene la idea de agujerear un paño de goma para colocarlo encima del diente y de esta manera aislarlo del medio bucal. El objetivo nos permite separar, mediante el aislamiento absoluto, las piezas dentarias a tratar del resto de las estructuras de la cavidad oral. Los tipos de aislamiento. Tenemos un aislamiento relativo y un aislamiento absoluto. El aislamiento relativo inherente al uso de rollos de algodón y el aislamiento absoluto al uso de diques de goma. El aislamiento relativo consiste en la colocación de rollos de algodón para separar los tejidos blandos de los duros y sobre todo para proteger la pieza dentaria a tratar de los fluidos orales, de la saliva. En algunos casos podemos complementar este aislamiento relativo, por ejemplo, cuando queremos hacer un blanqueamiento, podemos utilizar barreras gingivales, podemos utilizar también los abrebocas. Todo ello involucra un aislamiento relativo. ¿Y por qué usar el aislamiento absoluto? ¿Por qué usar un aislamiento absoluto? Para protección al paciente, protección del profesional, y ahora, sobre todo que estamos en pandemia, brinda un campo limpio y seco, mejora la visibilidad. Y aquí yo le agregaría un punto más, sobre todo para evitar temas de índole legal. Imagínense que por no hacer aislamiento absoluto, el paciente se pueda aspirar
algún instrumento o deglutir algún tipo de solución o instrumento endodóntico o material de operatorio dental que estemos utilizando. El aislamiento absoluto no es otra cosa que la colocación del dique de goma. Se debe aislar por completo la pieza dentaria para evitar el contacto con la saliva, sangre y otros fluidos, así como evitar la aspiración o deglución de instrumentos que pueden poner en peligro al paciente. ¿Cuáles son las ventajas de usar el aislamiento absoluto? Como ya dijimos, protección del paciente, manejo de riesgo, tener un campo seco, hay un mejor control de la humedad, hay un control también de la contaminación, protegemos los tejidos blandos, podemos retraer como algunos tipos de dique de goma los tejidos blandos, va a mejorar nuestro campo visual, vamos a tener un control de la hemorragia gingival, si es que lo hubiera, un ahorro de tiempo y la protección del profesional. ¿Hay desventajas? Sí, hay desventajas. Son pocas, pero existen. Por ejemplo, cuando el paciente es alérgico, ¿no? Reacciona al látex natural. Y en esos casos tenemos la opción de usar, pues, ¿no?, los diques de goma a base de nitrilo. También hay que tener en cuenta que el uso de clamps puede provocar lesiones a nivel del tejido dental. Y sobre todo cuando hacemos un tratamiento de conducto. Piezas dentarias bastante destruidas, colocamos un clamp que no es el adecuado y les digo, el paciente viene con diente o con corona y sale sin corona, por una mala elección del clamp. Los materiales y los instrumentos para el aislamiento absoluto, ya sabemos, el dique de goma, el perforador de dique, los arcos de Young, los clamps que vienen en variedades, accesorios y el portaclamp. El dique de goma los vamos a encontrar en el mercado en distintos espesores, delgado, medio, pesado, extra pesado, ¿no? Y hay que entender que a mayor espesor, va a existir menor desgarro. Y quizás, ¿no?, si queremos y buscamos una mayor retracción de los tejidos blandos. Entonces, esquematizando, si nosotros hacemos 2 orificios o más, y estos orificios para el aislamiento absoluto existe una mayor distancia, quizás no podamos colocar el dique de goma de la manera correcta. Hay que hacerlo guardando la debida distancia entre perforación y perforación para cumplir este objetivo, ¿no?, que esté abrazando la porción gingival. A pesar de realizar un aislamiento absoluto, ¿puede existir filtración alrededor del dique de goma? Sí. ¿Por qué? Porque no he dado el espacio adecuado entre los agujeros perforados en el dique de goma. Porque el dique puede estar sobrepuesto en las alas del clamp. En casos de un diente en mala posición, cuando realicé una perforación incorrecta del dique, o cuando seleccioné el agujero al momento de perforar, seleccioné de manera incorrecta. O también cuando he seleccionado el clamp de manera incorrecta. Por ejemplo, uno demasiado grande me va a permitir el paso de la saliva del medio bucal al campo operatorio. Y los arcos portadiques tenemos metálicos y de plástico. Son plásticos autoclavables. O sea, podemos usarlos en autoclave. Tenemos el tipo Osby, ¿no?, y también el arco plegable tipo Osby. Este generalmente es de bisagra, mayormente se utiliza en los casos de endodoncia, para que nos facilite colocar la placa radiográfica al momento de hacer una toma, sin necesidad de estar desmontando todo. Tenemos las pinzas perforadoras de dique, tiene las partes constitutivas, que es la empuñadura, la bisagra, el resorte, el punzón para la perforación y la platina.
La platina tiene agujeros de distintos tamaños, eso lo vamos a ver inmediatamente. Aquí tenemos la platina, puede haber perforadores con 5 agujeros, como están viendo, y de distintos diámetros. Y estos diámetros tienen que corresponder, porque son especificaciones del fabricante, para los incisivos centrales inferiores, el número 2 para los incisivos superiores, el 3 para caninos y premolares, el 4 para molares superiores o inferiores, ¿no? Y cuando tenemos molares mucho más amplias, podemos usar el orificio número 5. Y hay que hacer una correcta perforación. Una correcta perforación quiere decir que estamos formando un círculo perfecto. Esta es una perforación incompleta y al hacer una perforación incompleta podemos generar también rasgaduras. Y los perforadores como los de Ivory, estas son sus características, los de Ash, ¿no? También. ¿Y cuál debe ser nuestra ruta del aislamiento absoluto? Determinación primero del campo operatorio en base al análisis del plan de tratamiento. La selección del clamp, inspección del área de operación que debe estar aislada, la selección del dique y el arco, perforar adecuadamente los agujeros en el dique, aplicación del dique de goma en boca y control de las fugas. La pinza portaclamp, ¿no? Este es un instrumento que nos va a permitir llevar y posicionar adecuadamente el clamp en la estructura dentaria indicada. Tenemos el portaclamp de Ivory, el portaclamp de Stokes y el de Brewer. Los clamps o grapas, ¿no? Pueden ser de acero inoxidable, hay otros que son de acero cromado, de plástico, y según el tipo pueden ser diseñados para anteriores, para las premolares, para las molares, y los hay en tamaños grandes, medianos, pequeños, con formas rectangulares, cuadradas, triangulares, ovalados, trapezoidales. ¿Cuáles son las partes constitutivas de un clamp? ¿No? De cualquier clamp. Tenemos el brazo, que son dos, uno que va hacia lingual y otro que va hacia bucal. También tenemos el conector, que une ambos brazos. En 3 tenemos la abrazadera. En 4 los puntos de contacto, ¿no? En 5 estos agujeros, estos orificios, para poder ser llevados con el portaclamp a la pieza dentaria indicada. Y en 6 la escotadura en esta zona. Esto es cuando el clamp tiene aletas. También hay clamps sin alas, ¿no? Y este es con alas. Y la descripción que acabo de hacer es de este tipo de clamp. Y las clamps o las grapas de White con aletas, ¿no? Estos vienen por números, son los más conocidos, los de White, para anteriores que van desde el 210 al 211. El 212 es para retracción gingival. Cuando pretendemos hacer una retracción gingival, ¿no? Podemos usar tranquilamente este clamp. Para premolares, ya sea superiores o inferiores, van del número del 206 al 209. Para las molares, hay clamps que van del 200 al 205. Específicamente para los inferiores se utiliza el 200 y el 202. Y para los superiores el 201 al 205. Como dije, hay para anteriores, cervicales, ¿no? Para las premolares. Y estos son el 208, el 209,
sin alas, el 8A, para molares, ¿no? También el 202, el 205. ¿Cómo debe ser la colocación del clamp? Como están viendo en esta imagen. Si yo utilizo un clamp pequeño, miren cómo va a contactar en las superficies libres. O si utilizo un clamp demasiado grande, aquí no hay contacto de las puntas. El clamp debe estar insertado en el cuello anatómico. Esto es correcto y esto es incorrecto. La selección de los retenedores, ¿no? Yo puedo retener mi goma dique, o sea, hacer una retención primaria sin necesidad de usar clamps. Hay gomas diques por su consistencia, ¿no? Por su espesor, que fácilmente pueden atraparse en el cuello dentario y de repente no haber necesidad de usar clamp. Cuando hablamos de una retención secundaria, estamos hablando del uso de clamps, de cuñas de madera, del hilo dental, ¿no? Y de estos aditamentos, cintas de dique. Ahora hablemos de las preparaciones cavitarias. ¿Qué entendemos por preparaciones cavitarias? Son o es la conformación externa o interna que se le va a dar a la pieza dentaria para poder colocar un biomaterial con fines preventivos, estéticos o de reemplazo. ¿Cuáles son los pasos? Apertura, extensión de la cavidad, retención en algunos casos cuando se utilizaban amalgamas. Eso es lo que dice la bibliografía. Eliminar los tejidos deficientes, no dañar los tejidos periodontales. Esto es como un protocolo. Sin necesidad, hay que realizar una protección dentino-pulpar y una forma por conveniencia. Y aquí estamos viendo una imagen en donde estamos utilizando una pieza dentaria, una pieza de mano, ¿no? Que lo que vamos a buscar es desgastar en cierta medida y modificar los tejidos duros. Y para nosotros utilizar o generar estas cavidades, podemos usar alta velocidad, ¿no? La turbina de alta velocidad. También podemos utilizar piezas de baja velocidad. Podemos utilizar aire abrasivo para hacer cavidades. Podemos utilizar ultrasonido y también podemos utilizar láser. Esto todo con la idea de desgastar o modificar el tejido duro, ¿no? Proteger en cierta medida la integridad pulpar y no afectar a los tejidos periodontales. Objetivos de la preparación. Hay que aperturar los tejidos duros, es decir, acceso a la lesión. Hay que extender la brecha sin debilitar el remanente dentario, solamente lo necesario, lo aconsejable, lo prudente, conformar, ¿no? La preparación. Luego viene eliminar los tejidos deficientes. Si hay necesidad de hacer maniobras preventivas, hay que realizarlas. No debemos de dañar los tejidos periodontales. Si hay que necesidad, haremos, como dije, protección dentino-pulpar según el diagnóstico. ¿Y todo ello para qué? Para facilitar la restauración. Esta es una clasificación según la localización, ¿no? Esta es la clasificación de Black. Tenemos la clase 1,
en cavidades en oclusales de molares y premolares, la clase 2 en proximales de polares y premolares, la clase 3 en proximal donde no invada o no involucre el ángulo incisal, la clase 4 donde sí involucra en anteriores el borde incisal, y la clase 5 que se refiere a todas las piezas dentarias a nivel de cuellos. Los tiempos operatorios. Primero, tenemos que hacer maniobras previas. Viene la apertura. Después de la apertura, la conformación, que involucra estos puntos. Seguidamente, extirpamos los tejidos deficientes. Si hay necesidad, hacemos protección dentino-pulpar. Terminación de las paredes, limpieza y desinfección. Las maniobras previas. Necesariamente hay que hacer una historia clínica. Y si hacemos una historia clínica, esta historia clínica tiene pasos. Y estos pasos, protocolos, con la finalidad de llegar a un diagnóstico. Y una vez que llegamos al diagnóstico, fácilmente podemos hablar del plan de tratamiento, del tratamiento en sí y del pronóstico. Podemos hacer pruebas de vitalidad, podemos utilizar radiografías, podemos, según el caso, tras iluminación, realizar un análisis funcional de la oclusión antes de y luego determinar la dirección de las fuerzas masticatorias, corregir posibles contactos prematuros, observación de nivel y condición de los tejidos periodontales. Todo eso tenemos que emplearlo, tenerlo en cuenta, observar si hay presencia o no de movilidad dentaria y corregir el trauma que la produce, necesidad de hacer quizás una profilaxia, eliminación de placa, luego anestesia si se requiere y preparación del campo operatorio. Hablemos un poco sobre los protectores dentino-pulpares. Son procedimientos que se realizan después de la instrumentación del tejido dental y antes de la restauración dentaria. Sirven para proteger al órgano dentino-pulpar, evitan que se siga incurriendo el tejido, estos protectores, ¿no? Evitan que se siga incurriendo el tejido. Los más conocidos son los selladores cavitarios. Tenemos también los recubridores cavitarios o liner, las bases cavitarias y los recubridores pulpares. ¿Cuándo utilizarlos y por qué? Aquí tenemos que evaluar la profundidad de la cavidad y de la cantidad de tejido remanente después de la instrumentación, o sea, de la remoción de todo el tejido cariado. Tenemos que también tener en cuenta la edad del paciente, el diagnóstico, la permeabilidad dentinaria, el material restaurador y la oclusión. Selladores cavitarios tenemos, por ejemplo, los sistemas adhesivos, ¿no? Aíslan y sellan pequeñas cavidades, reducen la sensibilidad post-restauración, crean una barrera antimicrobiana y antitoxinas, y estos selladores cavitarios deben sellar e impermeabilizar las paredes y pisos de la preparación cavitaria.
adherir los materiales restauradores al diente. ¿Qué vienen a hacer los barnices cavitarios? Son soluciones de resina natural, disuelta en solvente orgánico como la acetona, el éter, el cloroformo. Deben sellar los túbulos abiertos por la instrumentación. Deben de inhibir la penetración de iones metálicos. Este Copalite, por ejemplo, se utilizaba bastante cuando se realizaban restauraciones con amalgama. Hay que recordar que el espesor del esmalte es de 1.5 y 2 milímetros. Recubridores cavitarios o liners. Son materiales a base de ionómeros de vidrio y ionómeros modificados con resina. ¿Cuál es la función? La función que tienen estos recubridores es aislamiento químico y eléctrico. Otra función puede ser la acción antibacteriana y antitoxinas. Dijimos anteriormente que por más restauración limpia, impecable que tengamos, en esos estudios pueden existir restos o residuos de bacterias. Entonces, estos recubridores tienen que tener una acción antibacteriana y antitoxinas. Deben de reducir el galvanismo bucal. Bueno, esto es cuando se trata de restauraciones con amalgamas. Y también nos debe de reducir la sensibilidad dentinaria. La base cavitaria es un sustituto dentinario y también, como base cavitaria, este debe de aumentar la resistencia de las paredes y el piso cavitario, socavado. Disminución del volumen del material restaurador como barrera antimicrobiana y antitoxinas, ¿no? Debe disminuir el volumen del material restaurador como barrera antimicrobiana y antitoxinas. Debe de liberar flúor. Debe tener la capacidad de adherirse al esmalte y dentina. Y en el mercado hay una variedad de bases cavitarias. Debe tener un grabado similar al esmalte dental y sobre todo un módulo de elasticidad similar a la dentina. Los recubridores pulpares. Tenemos los recubridores para hacer un recubridor pulpar indirecto, un recubridor pulpar directo. Los criterios de selección de un recubridor pulpar indirecto, cuando hacemos recubrimiento pulpar indirecto, quiere decir que estamos bastante cercanos a un cuerno pulpar y hay quizás la necesidad, ¿no?, de incentivar la reparación, mayor formación de dentina terciaria. Y cuando hay una exposición pulpar y cuando esta ha sido generada, ya sea por un accidente o cuando el medio está libre de bacterias, podemos intentar hacer un recubrimiento pulpar directo. Y para ello es necesario tener criterios de selección, ¿no? Podemos primero hacer un diagnóstico pulpar, porque si ha habido un proceso carioso profundo, con dolor espontáneo, caries,
y ha habido exposición, las probabilidades de éxito disminuyen. Por eso es muy importante el diagnóstico pulpar. Dolor pulpar, dolor dentinario, permeabilidad dentinaria, la profundidad de la lesión, de la cavidad, ¿no? El material restaurador a usar y posteriormente la oclusión. Generalmente en estas lesiones, por ejemplo, como hablamos de un recubrimiento pulpar directo, se utilizaba bastante el hidróxido de calcio. Y claro, tiene propiedades el hidróxido de calcio porque va a incentivar, ¿no?, la reparación a esos odontoblastos, de tal manera que se forme un tejido mineralizado a este nivel. Y luego tenerlo en evaluación para determinar si esta pieza dentaria se está reparando o quizás esté involucionando a un tipo de pulpitis irreversible o a una necrosis.